Bienvenidos al sexto programa de 21 portadas, una pequeña exposición que se muestra cada cierto tiempo aquí en la Peña El Chusco y Casa Manolo, y lo que intentamos es descubrir los secretos o portadas curiosas o portadas que nos traigan recuerdos de antiguos vinilos que se editaron en los 60, 70 y 80. Hoy el tema que vamos a hablar son de portadas creativas. Va a ser la primera parte porque de portadas creativas eso sería interminable. Todo el mundo que lanza un disco quiere que su portada sea original, sea propia, y así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nosotros hemos pensado que puede ser la primera parte de este programa. Dejar claro que muchas veces la portada de un vinilo o de un LP, sobre todo un LP, mostraba lo que era su interior. Había mucha gente que compraba incluso el disco o lo escuchaba por primera vez que le había llamado mucho la atención lo que es la portada. También decir que había mucha gente, diseñadores gráficos, pintores y fotógrafos, sobre todo pintores y fotógrafos de los años 70, que se dedicaron a hacer portadas de vinilo. Hay gente famosa como Roger Dean, como Anton Corbijn, el grupo Hipnosis, incluso Andy Warhol hizo portadas de discos. Era una de las artes que bueno, se dieron a conocer gracias a la música. Vamos a empezar por una muy curiosa, que es del grupo Jethro Tull. La portada ya lo dice todo, es un corte de manga. Este disco tuvo muchos problemas en las grandes superficies de aquel momento, porque se negaban a poner esta portada porque resultaba muy agresiva. Jethro Tull es un grupo que se crea a finales de los 60, y bueno, todavía está girando por ahí, solamente queda el miembro original, su líder, Elias Anderson, y además es muy curioso porque es un grupo capitaneado por un flautista, tocaba la flauta travesera, cuando casi todos los rockeros pues en aquel momento tocaban guitarras, bajo, batería, pues él se hizo famoso por tocar la flauta travesera. Y Jethro Tull, como lleva muchos años de carrera, pues ha tocado todos los palos, como se diría en el flamenco. Empezaron por el rock progresivo, hicieron música folk, música celta, incluso tocaron el rock, bueno, y todavía está por ahí girando. Hace poco tiempo tuvimos la posibilidad de verlo en Jerez, en un festival de Tío Pepe. Vino Jethro Tull con una banda totalmente diferente, pero con su líder original, que es Ian Anderson. Luego pasamos al grupo Kiss. Esta es de la época donde estaban con más apogeo. El disco se llama Dynasty, y viendo la portada te sabes lo que te vas a encontrar. Kiss ya en aquel momento era un grupo muy famoso, todas sus portadas han sido muy impactantes porque muestran el maquillaje de ellos, que lo hicieron famoso, aparte de su música, bueno, pues sus espectáculos a base de fuego, de luces, de humo, y aparte pues son muy buenos músicos, y ahí está que su carrera todavía perdura. Quizás este grupo sea menos conocido, pero porque este grupo tuvo mucho éxito en Estados Unidos y no tanto en Europa. Era más del gusto americano, del sonido americano. Aquí fueron muy conocidos la zona esta porque todos los americanos de la base de Rota conocían mucho a Gran Fan. La portada es muy original, el disco se llama Nacido para Morir, más clara imposible. Te digo que es muy famoso el grupo porque si sois seguidores de Los Simpsons, cada vez que Bart Simpson se monta en el coche y pone una cassette o un CD, suena algún tema de Gran Fan. Es curioso, pero es así. Un grupo muy famoso en Estados Unidos y en cambio en Europa no triunfaron tanto. Sus portadas son todas muy impactantes porque jugaban mucho con la estética, hacían montajes con sus fotos, y si os metéis en la discografía de Gran Fan, las portadas van a llamar mucho la atención. Una portada de los 80, el grupo Tourist, es muy simple, ellos estaban vestidos de blanco y simplemente le han tirado pintura encima y ha quedado esta curiosa foto. Está tirada desde arriba de lo que se supone que es una habitación. Recordaros que entre Tourist fue el primer disco o el último disco del grupo, porque aquí en este grupo estaba Dave Stewart y Annie Lennon, y eran los miembros de Eurythmics. Como curiosa, pues la verdad que la portada es curiosa y llama mucho la atención. Pasamos a Cream, el primer supergrupo de la música actual, o de los años 70, 60. Aquí estaba Ginger Baker, Jack Bruce y Eric Clapton. En aquel momento estaban muy influenciados por la música norteamericana de la costa oeste de San Francisco, de la historia de los hippies, de grupos como Grateful Dead, Jefferson Airplane, y hacían portadas muy barrocas. Estaba muy en la historia el LSD, y bueno, hay muchas portadas muy parecidas a esta, muy cargadas, muy barrocas, como he dicho, pero era la simbología de aquel tipo de música y aquella variedad de sonidos que venían de Estados Unidos. Habían vuelto de Inglaterra a Estados Unidos y luego de Estados Unidos a Inglaterra, y estaban muy influenciados por aquel famoso verano del amor. Y aquí pasamos al contrario. Aquí Police
en vez de hacer una portada muy barroca, hicieron una cosa muy simple, pero llamativa, porque una portada negra con unas letras en roja que son unos números digitales que se habían deformado. Yo creo que Fantasmas en la máquina, como se llama el disco, tuvo mucho éxito, pero la portada también es muy llamativa, porque en casi todos sus discos salían ellos tres, y de las pocas portadas donde no salen los miembros de ellos. Bueno, y aquí, ¿qué contar? Yo creo que las esquinas, el paso de cebra más famoso en la historia mundial, como se suele decir, el Abbey Road, el paso de cebra del Abbey Road. Esto va directamente al estudio de Abbey Road, donde estaban grabando este disco, que le ponen el nombre de la calle. Bueno, esta portada se ha repetido muchísimas veces, imitándola, parodiándola, incluso en camisetas, en chapas. Yo creo que es el paso de cebra más famoso que hay ahora mismo, bueno, que ha habido en el mundo. Todavía hay gente que visita Londres y se hace las fotos famosas en el paso de cebra. Son portadas que a lo mejor no tienen, en el momento cuando se hizo, no tienen importancia, pero al final han pasado a la historia. Seguimos con una portada muy famosa, es del grupo Hipnosis. Del grupo Hipnosis me refiero a los diseñadores. Es tan curiosa que no pone ni el nombre del disco ni el nombre del grupo. Tú comprabas el disco, a no ser que te lo hubieran recomendado, no sabías cómo era el nombre del el título del disco ni el grupo. Esta portada es de Pink Floyd, el Wish You Was Here, pero vendieron el disco sin ningún rótulo. Otra forma de llamar la atención. Otra portada muy llamativa, Bonnie M. Este era el segundo disco de ellos. Tiene dos mensajes, se ve el erotismo y la sensualidad de sus miembros, pero realmente era una condena, pues de alguna forma, a la esclavitud y a la raza negra. Si esas cadenas pues, tienen mucha simbología que está detrás de lo que es el disco. Simple pero efectiva, como bien he dicho. Pasamos al grupo Toto, una magnífica portada. Toto era un grupo de estudio, eran acompañamientos de solistas y de otros grupos, eran grupos de músicos mercenarios, como se suele decir en la música, y se unieron para hacer este grupo y hacían un pop muy elegante y un rock también muy suave, y durante mucho tiempo pues estuvieron en las grandes listas de venta y de promoción de la música. Toto aún están en Candelero, suelen hacer sus giras, se suelen mover más por Estados Unidos que por Inglaterra, pero aquí lo tenemos por la portada, un diseño muy clásico, pero en el interior vemos que es una cosa muy elegante. Por eso te digo que las portadas muchas veces encierran lo que hay dentro del disco. Otro disco muy curioso, Supertramp, es un grupo muy famoso, tiene una discografía muy amplia, pero sus portadas siempre han llamado mucho la atención. Son verdaderas obras de arte, todos los discos de Supertramp, la portada te llama mucho la atención, pero la intención de estas portadas es muy curioso, porque la casa discográfica nunca quiso sacar a los miembros de Supertramp en las portadas, porque no eran muy agraciados físicamente, eran feos, como se suele decir. Entonces las fotos de ellos siempre salían en la contraportada, porque la casa discográfica no veía atrayente que los compradores vieran a los músicos, porque eran muy feos. Te digo yo que todas las portadas tienen una historia. Esta de aquí, del grupo Asia, está aquí porque es un homenaje a Roger Dean. Roger Dean, uno de los, creo que de las personas que han diseñado más portadas de disco. Él hizo toda la discografía del grupo Yes, de todos los miembros del grupo Yes en solitario, de Uriah Heep, un grupo heavy que también ha sido todas las portadas, y ha hecho la de Asia, ha hecho muchísimas portadas. Y esta persona, Roger Dean, como yo he dicho, yo creo que es el artista, diseñador gráfico y pintor que más portadas de música ha hecho en la historia. Pasamos a Madness. El Madness en español significaría más o menos la locura, y viendo la portada te imaginas lo que te vas a encontrar al interior. Ellos están muy influenciados en los años 80 de una música que llegaba nueva a Europa, como era el reggae, aunque ya había triunfado Bob Marley, pero ellos recuperaron la música antigua que se hacía en las islas del Caribe, como Jamaica y las colonias africanas que tenía Inglaterra en África, y ellos mezclaron pues la música actual de aquellos momentos con el ska, el mento, el calizo y sobre todo con el reggae. Un grupo que era muy divertido porque tenía una sesión de viento muy importante, jugaban mucho con el espectáculo dentro de lo que era el escenario, y durante mucho tiempo tuvieron bastante éxito. Aquí el disco es El Paso Adelante, que fue quizá la canción más famosa que tuvieron. Y luego pues
Según la revista Rolling Stone, este es el mejor disco de los años 80. La portada es una imitación de una que sacó Elvis Presley hace muchos años, o de los primeros discos, que ponía Elvis Presley aquí, Elvis en rosa y Presley en verde. El disco se llama London Calling, que era con lo que se abría, la frase con la que se abría los informativos durante la Segunda Guerra Mundial, la BBC, cuando conectaba con el público, con los oyentes, siempre decían la palabra London Calling. Clash era un grupo que empezó en el punk, pero con el tiempo pasó a la New Wave, aunque en el punk el grupo quizá más famoso sean los Sex Pistols, pero los Sex Pistols tuvieron una carrera muy corta, solamente sacaron un disco y ellos sacaron una discografía muy amplia. Este es doble, incluso sacaron un triple que se llama Sandinista, y durante mucho tiempo pues sus letras eran muy reivindicativas con los movimientos sociales y con toda la historia que estaba pasando en el mundo y sobre todo en Inglaterra. El Joe Strummer estuvo mucho tiempo viviendo en España cuando se separó el grupo, y son de los grupos que más han influido en toda la música actual, y casi todos los grupos, cuando se hablan de dónde han mamado su música, mientan al grupo Clash. Estamos hablando de los grupos, pero lo importante en esta ocasión son las portadas. Como bien he dicho antes, viendo la portada te sabía más o menos lo que te vas a encontrar en el interior. Está claro que Ted Nugent, con esta portada, pocas baladas te vas a encontrar en este disco. Ted Nugent es un músico americano muy radical y bueno, todavía sigue por ahí tocando la guitarra, pero tuvo una época, a finales de los 70, donde este hombre tuvo mucho éxito, tanto en Europa como en Estados Unidos. Otra portada clásica. Aquí sabes lo que te vas a encontrar perfectamente. Bob Marley and the Wailers, uno de los primeros discos de Bob Marley. La simbología está aquí clara, no hace falta explicarla. Y bueno, pues aquí también sabes perfectamente que te vas a encontrar un disco de reggae por todos los rincones de todas las canciones, ¿no? Es uno de los clásicos de Bob Marley. Otra portada que el mensaje también está muy claro. Este es el último disco de John Lennon, Double Fantasy, después de acababa de sacar el disco, de editarlo, cuando Michael Chapman desgraciadamente lo asesina en Nueva York. La portada es fantástica, ha pasado la historia, porque desprende amor y sensibilidad por todos los rincones. Aquí pasa lo mismo, sabes perfectamente lo que te vas a encontrar dentro del interior de esta carpeta. Otra de las portadas polémicas, este es Jimi Hendrix, esta portada habría que sacarla, porque esta es la edición española. En la americana se abría así hacia un lado y se veía la parte esta. Aquí tuvo muchos años prohibida, se llama la tierra de las mujeres eléctricas, y esta portada pues es fantástica. Lo que bien he dicho, estuvo mucho tiempo prohibida en España y en muchos países, pero por alguna forma provocaba, bueno, lo que una mujer desnuda, pero provocaba muchísimo. Otra de las clásicas de la música, Phil Collins. Phil Collins era el batería es el batería todavía, porque el grupo aún no se ha separado oficialmente, de Genesis. Cuando el vocalista original de Genesis se va del grupo, que era Peter Gabriel, se quedan el resto del grupo, que eran 3 componentes, y él se pone a la cabeza de este grupo. Era el batería, pero es una historia extraña de que un batería se vuelva solista y se vuelva líder del grupo cuando el líder principal ya se había ido, como era Peter Gabriel. Este es el primer disco en solitario de él. Él tuvo una carrera paralela durante mucho tiempo con Genesis, competía incluso por los puestos en las listas de éxito, porque tanto el grupo Genesis tuvieron una discografía amplia y muy exitosa, pero al mismo tiempo pues Phil Collins participaba por su cuenta él solo. La portada más clara no puede ser. La portada era una foto muy cerca de la cara de Phil Collins, y por detrás, si le dábamos la vuelta, en la nuca, no tenía más complicaciones, pero era muy expresiva porque de alguna forma era una especie de nudarse en público y ofrecer el Phil Collins, que era una música pues sencilla pero efectiva. Y ahora portadas muy curiosas. Hubo un tiempo que las portadas se pusieron muy de moda, las troqueladas. Las troqueladas eran 2 carpetas juntas. El Summer Girl lo grabaron a principios de los 80, en los Rolling Stones. Tuvieron mucho problema porque en un principio pusieron caras de gente famosa y la gente los denunciaron de alguna forma y tuvieron que poner sus caras. Tú metías otra vez aquí el disco y se volvían a las caras de los Rolling Stones, salían otra vez aquí. Esto desgraciadamente en el CD se perdió porque es imposible hacer este tipo de portada. Hubo muchas
portadas famosas que eran troqueladas, sobre todo el Physical Graffiti de Led Zeppelin, un gran éxito de Foreigner, incluso Bob Marley tenía una troquelada. Otra en el mismo estilo, quizás esta para mí la que me llama más la atención de esta muestra. El grupo era Sweet, el disco se llamaba Daba un guiño, tú lo movías así y él mismo se producía el guiño. Sweet son contemporáneos de Slade, de T-Rex, de los principios de Bowie, era del movimiento glam. Triunfaron mucho, sobre todo en single, en el EP no tuvieron mucho éxito, pero tienen unos singles muy efectivas y bueno, esta portada por mérito propio tiene que estar aquí. Recordaros que esta es la primera parte de esta exposición, porque portadas creativas y llamativas yo creo que hay a montones y que además cada uno de los espectadores tendrá las favoritas, ¿no? Así que poco a poco iremos sacando más portadas creativas y de este tipo de disco, porque esto es interminable. Deciros que esto está aquí en la Peña El Chusco, Casa Manolo, y que podéis visitarlo pues en horario del bar. Espero que os haya gustado, que haya sido entretenido y bueno, pues las portadas de discos dan mucho de sí, como estáis viendo. Os espero en el programa número 7.